Bienvenido a Radio Pax. Bienvenido a este episodio número 177 de nuestra segunda temporada, donde contamos con Edgar Pacheco de Eso No Dijo Kant y con Moisés Gospel, que estarán presentando una postura crítica hacia dos ideas muy extendidas en ciertos sectores del cristianismo: el rapto pretribulacional y la interpretación moderna del Estado de Israel, planteando aquellos posibles errores teológicos o engaños doctrinales al respecto. Intentaremos revisarlo de una forma respetuosa. Mi nombre es Maxi Álvarez y espero que disfrutes de este episodio y lo que se viene en los próximos minutos. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con justamente eso que tú vienes tratando ya de larga data en tu canal, que es el dispensacionalismo, que quizá yo soy un poco más crítico, yo les llamo renfanitas, y yo estoy a veces tentado a decir que ni siquiera son ya cristianos. Me parece que su idolatría es chocante, las cosas que llegan a decir, en las cosas que se van a ver comprometidos, pero me reservo eso yo. No te comprometas a estar conmigo en esa línea. Yo sé que tú tienes una línea marcada en cuanto a cómo tú haces tu contenido, simplemente lo digo por mí, para que nadie lo asocie a mí en este tema, por favor. Muy bien, ahora sí. Moisés, antes de empezar esto, me encantaría preguntarte, ¿en algún momento fuiste dispensacionalista? Sí, yo nací y me desarrollé dentro del movimiento pentecostal. Como es de conocimiento público, pues la denominación pentecostal es de manera isofacta, o sea, dispensacionalista. O sea que por lo tanto, pues yo nací y me desarrollo dentro de un movimiento pentecostal dispensacional. Pero comienzo los estudios bíblicos, ¿no? A tomar en cuenta el estudio bíblico, a desarrollar a temprana edad, 13, 14 años, y fui dispensacionalista por un poco más de 20 años. Sí, inclusive tuve un ministerio incorporado en el Estado Libre de Puerto Rico, que tengo todos los récords y todo, porque en realidad pues el ministerio se llamaba Somos la Generación del Rapto. O sea, era... Ay, mi madre, muy propio del dispensacionalismo, muy propio, sí. El eco del rapto siempre pivoteando en torno a él, ¿no? Sí, claro. Entonces, tengo todos los récords, los registros a mi nombre, ministerio incorporado y todo, y se hacía pues un poco de labor en cuanto a eso. Pero sí, fui dispensacionalista yo diría que por un poco más de 20 años. 20 años de dispensacionalismo, o sea, efectivamente es como cuando yo digo, a ver, no me van a contar el catolicismo porque yo fui 10 años católico romano, pero dijiste algo muy interesante y a ver, me resulta como uno de estos elementos que yo siempre digo que son sine qua non, ¿no? Rapto, Israel, reloj profético, profecía. De hecho, tú entras a uno de estos canales y es rapto, Israel, profecía, reloj profético. Es como que se ha ido abandonando sutilmente la predicación de Cristo, ni siquiera la predicación exegética, y muchos de ellos que son dispensacionalistas que mantienen esos elementos son desconocidos. Los que son sensacionalistas y que están al frente de esta dinámica retórica, casi siempre es rapto, profecía, Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? ¿A qué se lo atribuirías? Es como un frenesí, es como una subcultura que se vive dentro de esos movimientos. Y sí, ciertamente se puede hacer una distinción entre un dispensacionalismo un tanto más académico y un dispensacionalismo popular, pero pues lamentablemente el popular es el que causa frenesí, el popular es lo que más se conoce y lo que más, digamos, que maneja el pueblo de a pie. El dispensacionalismo académico tampoco se libra mucho del asunto, porque en realidad las ideas que transmite el dispensacionalismo popular, o digamos así, ¿no? Que a veces son un poquito descabelladas. Vemos, por mencionar algunos, sensacionalistas, Gary Lee, Jaciel Rodríguez, Bolaines, pero pues estas ideas que parecen descabelladas muchas veces son sencillamente personas que le están dando rienda suelta a las bases, a los principios que le ha presentado la teología académica, ¿no? De lo que pues le ha presentado el dispensacionalismo. El dispensacionalismo académico quizás no se atreve a llevarlo a esos lugares, pero pues estas personas sí lo llevan un poquito más allá y entonces vemos las consecuencias en el pueblo.
A ver, porque yo he escuchado, yo he platicado con dispensacionalistas que me suelen decir esta frase: no, es que tú estás siendo injusto, porque tú te abocas a criticar a Alduchin, pero eres de criticar a Schaeffer o a Pentecost. Oye, papá, pero es que Alduchin es la cara representativa del dispensacionalismo aquí en América Latina, como Gary Lee, como Bolaines. Si entonces ellos son culpables de esta destrucción del dispensacionalismo, ustedes deberían de salir a corregirlos, pero yo no veo que salgan a corregirlos, veo que se sienten muy cómodos de que el dispensacionalismo tal como está vendido se siga exponiendo, se sienten orgullosos. Y yo encuentro frases muy hilarantes. Por ejemplo, ayer estaba escuchando yo a Gutiérrez, y nombro a Gutiérrez porque, a ver, Gutiérrez es uno de los referentes de este sistema. Ayer Gutiérrez estaba diciendo que en Juan capítulo 6 él había encontrado la profecía de 1948. Pero es que si tú le preguntas a Bolaines encontró el domo de hierro. Y si tú le preguntas, por ejemplo, a David Diamond, él te va a decir que el hombre de rostro fiero es Trump. Y entonces uno dice, pero ¿bajo qué criterios, Moisés? O sea, ¿eso es academia o de dónde lo agarraron esta vaina? Yo diría que los teólogos que ya son de un corte más académico no entran en ese tipo de dinámica, pero ciertamente a nivel de pueblo sí se genera eso, porque pues siempre tenemos la expectativa, Edgar, o sea, y es como seguir las profecías, ¿no? Yo, por ejemplo, yo pertenecía a diferentes ministerios. Uno de ellos era Prophecy in the News, las profecías en las noticias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica? Hacer una evaluación de las profecías bíblicas, no a la luz de las escrituras, ¿no? El nombre del ministerio te lo dice, es a la luz de las noticias, ¿no? Y bajo esa dinámica, pues se pretende relacionar lo que estamos viendo en nuestra vida de día a día, la cotidianidad, con alguna profecía bíblica. De pronto salieron algunos misiles, la Biblia habla de eso, guerra y rumores de guerra, ¿cierto? Y se entra mucho en esta dinámica porque hay una subcultura, hay una gran cantidad del pueblo que unos son más expresivos en esto, tengo que confesar, otros son un tanto más reservados, pero yo diría que casi todos, Edgar, aún algunos muy calladitos, elaboran sus teorías y sus expectativas, ¿no? Sobre el cuándo, sobre el cómo, sobre el quién será el anticristo. Unos sencillamente son más atrevidos y lo comunican. Y te lo dicen. Claro, yo pienso que es Jared Kushner y otro dice que Felipe Borbón y ahí la llevan. Claro, y otros pues son más reservados porque quieren mantener esta, digamos, apariencia de academia, de erudito, ¿no? Sí, de que yo pues no me atrevo a tanto, pero en lo secreto o en grupos más cerrados sí hacen este tipo de evaluaciones, ¿no? Teóricas, ¿no? Acabas de decir algo, a ver si es cierto, porque muchos canales que yo estudié en las Asambleas de Dios, fui pastor de las Asambleas de Dios, y obviamente el seminario de las Asambleas de Dios, tú sabes que es a muerte dispensacionalista, forma parte de sus 6 puntos. Y yo me acuerdo que en aquel entonces yo seguía páginas que hacían esta dinámica de las noticias, y me vino ahorita a la mente otro de ellos, que es Oseguera, que es un proxy de Guti, que él, en la vez pasada cuando estuvimos hablando de este tema, él decía que esos microterremotos que se estaban dando en la guerra de los 12 días antigua eran señales de juicio. Entonces sí se crea como una expectación constante con todos los elementos naturales, un rayo, una trompeta, algo que sucedió en Israel, siempre genera una noticia, entonces nunca se acaba el formato. El formato constantemente se está alimentando de toda esta vorágine destructiva del mundo mismo, porque a ver, en el mundo siempre va a haber terremotos, un tsunami aquí, no sé, un meteorito que cayó por allá, siempre existe eso. Y como ellos toman todo esto y lo involucran dentro de la narrativa, y entonces tienen básicamente elementos ilimitados para que siga funcionando su modelo. Pero ¿eso es el dispensacionalismo? O sea, ¿el dispensacionalismo ha creado esa especulación en su base o esto ya sería parte de ellos? Mira, son como ramificaciones que se van dando dentro de un todo. O sea, es como cualquier otra cosa, ¿no? El dispensacionalismo es un universo y de ahí pues se van dividiendo diferentes ramificaciones. Unos lo toman de un nivel más académico, otros se van por el lado más popular. Pero yo diría que todos tienen esta expectativa a tiempo futuro porque su lente escatológico es futurista, y si tú tienes en cuenta, ¿no?, lo que es el desarrollo teológico y las propuestas que ha hecho el dispensacionalismo, sobre todo de muchísimos teólogos y proponentes del dispensacionalismo que han calado muy profundo en el mundo evangélico, ¿no? En el habla hispana, por ejemplo, tenemos a Gille Ávila. Gille Ávila fue una cosa, un fenómeno realmente. Aún acá en Estados Unidos tenemos el caso de John MacArthur. O sea, el mismo error que cometía Gille Ávila relacionando el 1948 a la fecha que daba paso a la última generación,
lo cometió también John MacArthur. O sea, John MacArthur representa quizás un poco más, ¿no?, de una teología pues reformada, un tanto más académica, un tanto más estudioso que G.J. Ávila, pero sin embargo compartían la misma visión sobre esto del 1948. Si tú vives a la altura de tu creencia y a ti te han enseñado que en el 1948 ha comenzado la última generación que va a existir sobre la faz de la tierra antes del regreso de Cristo, y tú lo crees de todo corazón, Edgar, ¿por qué se llamaba el ministerio que incorporé? Somos la generación del rap. ¿Entiendes? Porque una cosa lleva a la otra. Y si te dicen, bueno, es que una generación consta de 70 años y tú comienzas a hacer los numeritos, tú pues vas a llegar a esas conclusiones. Y si te dicen, bueno, lo que pasa es que ahí dice 70 años, pero también que los más robustos son 80. Vamos a darle un tiempito. Y ahí vamos jugando, y si estamos en el tiempo indicado, y si el 1948 y el reconocimiento de Israel en el mundo como un Estado, una nación moderna, pero ellos lo relacionan con el Israel bíblico, es la gran señal escatológica. Aunque a la vez dicen que para el rapto no hace falta señal, que es un asunto inminente, reconocen al 1948 como la gran señal escatológica. Por lo tanto, ya debemos de estar cerca. Y si le aplicamos el tema de la generación, y si le aplicamos el tema de los conflictos bélicos, pues todo parece indicar que es que ya vamos a volar, ¿cierto? Y estas personas pues viven a la altura de sus convicciones y llegan a esas conclusiones. Pero a ver, si es la generación de 80 años, le faltan 2 años. Y yo creo que en 2 años van a parchar el sistema nuevamente, como lo que han venido haciendo por décadas, parchar el sistema y volver a hacer un reboot y volver a empezar con una nueva técnica de interpretación. Siempre se hace. No, siempre se hace esa dinámica en la que siempre se lleva a cabo. Perdona que te interrumpa, yo creo que tengo como un poco de delay. Y recuerda que muchos de ellos hacen la suma o el cálculo de 70 años, bueno, ya se pasaron, de 80 años, y a esos 80 años le deben de restar los 7 años de la gran tribulación. Ay, Dios mío. Que pues si son pretribulacionistas, que la mayoría de ellos son pretribulacionistas, deben de ser raptados, la mayoría de ellos cree que 7 años antes de lo que consideran la segunda venida de Cristo, o alguna parte de ellos también, que son mesotribulacionistas, consideran que sería entonces 3 años y medio antes de ese límite de tiempo. Así ya que se cumplió. Posiblemente, si tú lees teólogos dispensacionalistas que ya son, digamos, proponentes de lo que es academia, un Michael Blacks, tú no vas a encontrar esto, pero sí lo vas a encontrar en las masas, la idea popular, lo que presenta el mismo Gutiérrez. El mismo Gutiérrez, yo estuve viendo un video de él en una ocasión que decía, él no tenía exactamente fecha, no tenía exactamente un día, un momento en particular, pero que el rapto está relacionado a la fiesta de trompetas, y la fiesta de trompetas es en el mes de septiembre. Que es lo que dijo Alduchin. Que fue exactamente lo que dijo Alduchin. Entonces, cada año para el mes de septiembre se genera nuevamente esa expectativa. Unos la comunican, otros no la comunican, porque ya se ha fallado tanto que es mejor guardar silencio, ¿no? Ser un poquito conservador en cuanto a eso, pero todos la tienen, porque de lo contrario no estarían viviendo a la altura de sus convicciones. Sí, porque a ver, el asunto de 1948 los atravesó, porque la gente debe saber que había dispensacionales antes de 1948. La expectativa que generó posteriormente en los dispensacionalistas 1948 los llevó a que el sistema les permita hacer este tipo de declaraciones. A ver, si en 1948 se está cumpliendo el asunto de la higuera, pues entonces efectivamente yo voy a sacar conclusiones. Pero, ¿sabes qué, Moisés? Que yo cuando empecé a estudiar, y esto lo voy a confesar, porque, a ver, yo fui pastor de las Asambleas de Dios y obviamente esto lo enseñé, pero cuando yo empecé en el metodismo, estas cosas yo las dejé de lado, porque el metodismo es un tanto ajeno a la escatología y nos abocamos a otro tipo de temáticas. Pero cuando retomo yo el tema, yo me empiezo a percatar de no sé si estés de acuerdo conmigo, algo muy interesante respecto al dispensacionalismo es que surge en un tiempo convulsivo en donde surgen otras escuelas que hacen exactamente lo mismo que hacen ellos. Porque el gran chasco, por ejemplo, de los mileristas de 1844 se da haciendo estos malabares con los números y que para allá y que para acá, y terminan fracasando. No, es que miren, yo resulta que tomé estos números y que saqué estas cuentas, téngale el fracaso. Los testigos de Jehová exactamente, los mormones surgen ahí y ahí surge el dispensacionalismo. Entonces mucha gente dice, Alduchin pidió perdón.
Si es que el asunto, para mí no es que pida perdón, el asunto es que el sistema les permite ese tipo de cosas, porque no sé si tú estés de acuerdo, Moisés, que si ellos realmente te dicen que la tribulación va a durar 7 años y que se va a empezar cuando se firme el pacto de paz, pues entonces ellos nada más tienen que poner 7 años ahí y luego ya tienen la segunda venida de Jesús. El sistema mismo les permite ese tipo de cosas, no puedes obviar lo que el sistema te propone, no sé qué piensas de eso. Claro, es un cálculo matemático que es obvio, por eso te decía, si ellos viven a la altura de sus convicciones, pues el cálculo sale de manera automática, ¿no? Y es muy interesante, por ejemplo, mira, tú mencionas el tema de los 7 años de tribulación. Esto en ocasiones, pues, cuando uno choca con esta información, yo que fui dispensacionalista, doy el testimonio de mi salida, ¿no? Mi proceso, se genera mucha disonancia cognitiva. Mucha, Edgar. Yo luché mucho. Yo luché mucho porque estaba chocando con información que confrontaba lo que yo había aprendido, lo que yo en parte había enseñado, había comunicado, lo que yo creía en realidad. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, como dice el dicho por ahí, ¿no? Es mucho más fácil engañar a una persona que convencerle de que ha sido engañado. No queremos reconocer que de pronto, con buena voluntad, queriendo servir al Señor y hacer las cosas bien, pero pues nos equivocamos. Entonces uno choca con muchas cosas. Luego también lucha con la realidad que vamos a enfrentar. Si tú perteneces a un movimiento, por ejemplo, las Asambleas de Dios o alguna denominación que sea fuerte en el dispensacionalismo, porque sí, los pentecostales, la mayoría son dispensacionalistas, pero también hay muchos bautistas que son dispensacionalistas, ¿cierto? Aquí se genera mucho ¿rechazo? Brutal, o sea, al punto donde negar o dejar de creer en la postura premilenial, dispensacional, que incluye el rapto pretribulacional y todo esto, se considera muchas veces apostasía. Te dicen de apóstata, o sea, te dicen que has cogido un espíritu de error, que prácticamente te has extraviado. No es viciosamente que, por ejemplo, las Asambleas de Dios, dentro de sus 16 puntos fundamentales, tienen al menos 2 puntos que son bastante explícitos en cuanto a lo que se debe creer en cuanto a la escatología, su postura escatológica, que sin lugar a duda es un premilenarismo dispensacional. Y tenemos el caso, por ejemplo, de Robert Menzies, que era un teólogo que precisamente pertenecía a las Asambleas de Dios, muy bueno, buenísimo en neumatología sobre todo. De pronto Robert Menzies saca un libro con una propuesta escatológica desde la perspectiva amilenial. Y haciendo un llamado también a las Asambleas de Dios a que fuesen un poco más flexibles en este tema de la escatología. ¿Y qué sucedió con Robert Menzies? Bueno, pues fue expulsado de las Asambleas de Dios, ¿cierto? Entonces, a mí me tocó lidiar con la disonancia cognitiva, y esto lo digo como un testimonio porque yo sé que allá afuera hay muchas personas que están lidiando con esto, Pacheco. Ahora mismo se está dando como una revisión o como una revolución, si usted lo quiere ver así. Al menos esta es como mi percepción. Puede ser que yo esté equivocado. Quisiera no estar equivocado porque yo he orado mucho por esto. Yo he orado mucho por esto. Así que, pero yo veo, no sé, percibo que se está dando como una revisión, una revolución quizás a menor escala con el tema de la escatología. Diferentes ramas de la teología han sido evaluadas por la iglesia en diferentes tiempos. Por ejemplo, en la patrística se tocó mucha cristología. No fue tan importante atender los asuntos escatológicos como la cristología. Cuando llegamos al periodo de la Reforma Protestante, se da una revolución soteriológica. Era soteriología. Sale la sola fide, las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿no? Entonces se da toda una revolución en el tema de la soteriología. Cuando se dan los movimientos de avivamiento y todo esto, el movimiento metodista, el movimiento pentecostal, se hace mucho trabajo en neumatología. Hay mucho desarrollo en neumatología. Digamos, el periodo de los puritanos, que trabajaron mucho con los asuntos de eclesiología también y otros. Pero siempre se ha visto como un área rezagada, la escatología. ¿Ok? Pero ahora, pienso yo, este es mi parecer, que como el dispensacionalismo ha sido tan popular
y ha copado prácticamente el mundo evangélico y ha llegado precisamente a un punto de quiebre. Llegamos al momento, Pacheco, aquí en estos años ahora es que se tiene que definir y tiene que suceder lo que ellos han dicho que va a suceder, ¿no? Entonces, estamos en el punto de inflexión. Exacto, este va a ser el punto de quiebre. ¿Me dejas meter un plus ahí? Claro. Hace un poquito yo estaba hablando de ese tema y les dije, bueno, ya pasaron más de 20, 30 años, creo que algunas de las cosas que ustedes han dicho se tienen que cumplir. Y uno de estos personajes llamado J.P. Martínez, yo les dije, a ver, estamos en un punto de inflexión respecto a la guerra. Medio Oriente ha sido remodelado en los últimos 25 años. Ustedes dicen que esa nación es el pueblo escogido de Dios. Si se llega a ganar la guerra con Israel y se establece la paz judaica, muy probablemente estos hasídicos terminen levantando su templo. Ustedes se tienen que largar en su mentado rapto. ¿Sabes qué dijo? Si eso sucede y yo no me voy en el rapto, yo me hago post-tribulacional. Entonces ya están ellos también preparándose porque saben que a los ojos del mundo, yo se los dije, se van a convertir en una secta, igual que los mileristas se convirtieron en una secta a los ojos del mundo en el siglo XIX. Lo saben, Moisés. Claro. Estamos llegando a ese punto donde los jóvenes, que ahora tenemos mucho conocimiento, por ejemplo, en años atrás, 70 y 80, Gille Ávila llenaba un estadio. En Puerto Rico bajaba gente de los campos, de los barrios, no había internet, era otro tiempo. Y tiene un hombre que convoca 40,000 personas, que es el hombre de Dios, que ha salido de un ayuno de 20, 30 días, que es el hombre que tiene el conocimiento de la escatología, los tiempos, lo que va a suceder. El mundo ha atravesado por una primera guerra mundial, por una segunda guerra mundial, y Gille Ávila les está diciendo, ya la tercera guerra mundial está a punto de estallar. La gran China roja y Rusia, Gog y Magog, hermanos, pero antes volamos en el rapto. Ya está todo cumplido. Esto está a punto de suceder. Juventud, sépalo. Usted no tiene tiempo de llegar a viejo. Entonces, eso le escaló muy profundo, ¿no? Y ese mensaje, pues, se hizo muy popular, pero ciertamente aquella juventud llegaron a viejos. Ay, Señor. Llegaron a viejos. Nosotros que éramos niños, yo que en mi juventud fui a los encuentros de la juventud con Gille Ávila en el estadio Irán Bithorn, allá en Puerto Rico. Escuchábamos ese mensaje y ahora que tengo 42 años, proceso y veo lo que ha sucedido y digo, aquí hubo un fallo grande. Y yo no estoy solo en eso. Hay muchos jóvenes que ahora con el conocimiento, con ChatGPT, la inteligencia artificial, tienen 1,000 veces, 5,000 veces más el conocimiento y el acceso de años. Claro. Entonces están haciendo una reevaluación de todo esto y se está dando una revolución. Esto fue estudiado por Daniel Homer, que es también historiador, y tiene buenísimo un libro. Sí, El auge y la caída del dispensacionalismo, ¿no? Aquí lo tengo, es buenísimo. Es un estudio precisamente de esa realidad. Y el dispensacionalismo, dice otro teólogo también, se llama N.T. Wright, que el dispensacionalismo fue un fenómeno mayormente de Occidente, ¿no? Y que se popularizó y que creció y se extendió en la cultura norteamericana, pero que no tuvo el mismo pegue en Europa. No tuvo el mismo pegue. Así que estamos viviendo ese momento, pienso yo, puedo estar equivocado, puede ser que de pronto esto sea una fiebre que se comparto totalmente contigo lo que estás diciendo. Creo que lo estamos viviendo muchísimos, exactamente lo mismo. Pero creo que sí, creo que ahora está llegando el momento de hacer una evaluación de la escatología. En un momento dado se hizo cristología, se trabajó mucha cristología, se trabajó mucha soteriología en el periodo de la Reforma Protestante, se trabajó eclesiología, los puritanos, se trabajó neumatología, los movimientos de santidad, el metodismo, el pentecostalismo. Yo creo que hay como un consenso, no sé, puedo estar equivocado, de que se están evaluando los temas, las posturas, las escuelas escatológicas, porque hay una juventud que dice, ok, ¿qué es lo que se supone que pase ahora? ¿Qué es lo que dicen las profecías estas? ¿De qué es que ustedes hablan? ¿Qué es lo que va a pasar? Si estamos en el tiempo indicado, ¿qué es lo que yo tengo que ver? ¿No? Y entonces, pues yo creo que sí, estamos ahí, estamos en un punto de inflación totalmente. ¿Sabes qué pasa, Moisés? Que comparto totalmente con lo que estás diciendo. El Estado de Israel desde 1948 ha gozado de una predilección, sí, exactamente en la población norteamericana, sobre todo en la población yanqui, ha gozado de una predilección que ha empujado como brazo ideológico la política interna y externa de ese país. Y ahora tú ves, por ejemplo, las gráficas y tú ves una brecha generacional brutal. Tú y yo somos millennials.
Y esto es otra cosa que a ellos no les gusta que se les diga, pero las brechas generacionales son evidentes y la Biblia habla de las generaciones. Hay una generación que se levantó y no conoce a Jehová. Y esta brecha generacional parece que no tiene la misma predilección que tuvieron sus abuelos por Israel. ¿Y sabes qué pasa? Que sí, efectivamente, nuestros abuelos cargaron con toda ese atravesamiento psicológico de que ya viene el rapto, J.J. Ávila, Jimmy Swaggart, Billy Graham, etc. Y de repente nosotros entramos a la era de la información y estamos pasando ahora a la era de inteligencia artificial y nos estamos dando cuenta que muchas de las cosas que esta gente dijo eran mentiras. Yo me acuerdo porque yo escuché ese sermón, Moisés. Yo lo escuché, un sermón de J.J. Ávila, donde dice que él está viendo cómo llevan a uno de sus amigos en un féretro y que entonces él recibe la voz de Dios y que le dice, estás viendo ese muerto, tú no vas a pasar por eso porque te vas a ir antes. Él lo dijo públicamente. O sea, estaba atravesado y tan convencido de lo que él decía que él creía que se iba a ir en el rapto. J.J. Ávila se murió y mira, todos sus seguidores cerraron el piquito. ¿Por qué? Porque no puedes afectar el culto al héroe. Entonces, muchos de nosotros que no tenemos ese compromiso con J.J. Ávila que ellos tienen, o no tenemos ese compromiso con John MacArthur, o no tenemos ese compromiso con nosotros, decimos, oye, nos han estado mintiendo. Yo me acuerdo en el 2001, yo iba a la secundaria en high school en ese entonces, yo me acuerdo que salió un video de John MacArthur en el canal de Larry King. Tú debes de saber, ese canal es muy famoso. Sí. Y él salió golpeando la mesa diciendo que se tenía que ir a la guerra con Irak porque era parte de las profecías y que aparte que Irak tenía armas de destrucción masiva. Ahora otros sabemos que ni tenía armas de destrucción masiva y también sabemos que era un plan para remodelar Medio Oriente donde está involucrado Israel. Entonces todas estas cosas nosotros nos vamos dando cuenta. ¿Por qué John MacArthur estaba ahí con Larry King diciendo esto? Ahora me doy cuenta, él era dispensacionalista. Él vivía bajo la expectativa del cumplimiento inminente del rapto y de estas cosas. Ahora yo despierto, tengo 37 años y digo, no papá, usted ya no me va a mentir. Ahora viene Gutiérrez y nos dice que él encontró 1948. ¿Sabes qué pasa, Moisés? Ha envejecido muy mal el dispensacionalismo. Ha ido envejeciendo muy mal, es como la línea de poder de Cash Luna. El Cash Luna quiere que todos esos videos se borren, ya no se pueden borrar, papá. Ustedes dijeron esas cosas. Tienen que hacerse cargo de lo que estuvieron diciendo y vendiéndole a la gente por décadas en sus iglesias. Y lamentablemente los jóvenes dispensacionalistas, yo puedo reconocer algunos de ellos que son dispensacionalistas más de los movimientos revisados o progresivos, que se ponen un abrigo de academia, ¿no? Y te citan los autores que ellos leen y que pues sus referentes no son Al-Dusi, no son Gary Lee, no son, pero ustedes son un cero a la izquierda, ustedes no tienen voz, ustedes, la gente que habla, la gente que transmite, la gente que comunica, ¿ok? La gente que arrastra toda esa opinión, son precisamente esos que ustedes dicen, ellos no nos representan, eso no es dispensacionalismo, bueno, pero eso es lo que conoce el pueblo. ¿Okay? Pero entonces aquí hay un problema, Moisés, porque si esos no los representan, entonces el dispensacionalismo está muerto, porque lo que conoce y vive el pueblo, por lo menos en Latinoamérica, lo que dice Bolaines por las últimas décadas, lo que dice Gary Lee, lo que dice Castellanos, lo que dice Alduchin. Alduchin va a estar en un canal muy conocido aquí en unos días. Si realmente estos que son los académicos nadie los conoce, entonces el dispensacionalismo pop o renfanita que yo le llamo está muerto, y el dispensacionalismo en general está muerto. Entonces dejen de andar diciendo que ustedes tienen la verdad y toda esa vaina porque nadie los conoce. Así tal cual. Y se acaban de dar un machetazo en el pie porque nos dan la razón. Hay mucha gente despertando. Hay mucha gente... se le ha complicado la cosa también con el tema de Israel, el Estado moderno de Israel. Edgar, a nosotros se nos enseñaba que los judíos tienen una bendición de Dios especial sobre ellos. Se nos enseñaba que había que bendecirlos de una manera diferente a la que se bendice a cualquier otra nación. Se nos transmitía una idea como si fuesen hermanos mayores nuestros o primos en la fe, ¿no? Pero cuando uno crece, madura y aprende, uno dice, ¿qué primos ni qué hermanos? Si el judaísmo es anticristo. O sea, ¿qué primos ni qué hermanos? Si el que no tiene al hijo no tiene al padre, nosotros no creemos, o sea, pero estábamos atravesados por esa idea. Todavía muchas iglesias evangélicas, pentecostales, neopentecostales, de corte carismático, usted entra y lo que ve son banderas de Israel o cortinas con los colores de la bandera de Israel o diferentes memorabilias o figuras que hacen alusión a algo de Israel, una menorá, un chofar, una bandera, un kipá. El movimiento de las raíces hebreas se ha comido por una pata a la denominación pentecostal. La ha invadido completamente, la tiene secuestrada completamente, la está invadiendo, la está conquistando completamente porque está muy cerca. A un dispensacionalista se le hace muy fácil caer en las raíces hebreas, muy fácil.
Es un brinquito, así Y lo sencillito. estamos viendo, sí, ahí es un pasito nada más. Un pasito nada más. Con esto no quiero decir que el hecho de que usted sea dispensacionalista automáticamente va a terminar abrazando las raíces hebreas. No. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que ya están muy cerca, ¿no? Y creo que esa es la razón por la cual los movimientos judaizantes y los movimientos como las raíces hebreas han ganado tanto terreno precisamente en las iglesias de corte dispensacional, que no han ganado ese terreno en otras iglesias. A ver, una de las cuestiones que hemos estado tratando en estos días, y yo tengo 2 videos que te quiero mostrar, es el asunto de ¿qué es Israel? Primero, ¿qué es Israel? Porque hay como 3 elementos que se van a repetir constantemente. Aunque no estoy tratando de simplificar al dispensacionalismo, pero estoy tratando de tomarlo en sus elementos más grandes. La pausa, el rapto y la tierra prometida e Israel como etnia. La pregunta que obviamente obliga es, entonces, a mí también me dijeron que ahí hay un pueblo escogido en mi oriente, que ellos son benditos por los padres, que ellos tienen promesas que se tienen que cumplir, y entonces eso a mí me atravesaba psicológicamente, porque yo los veía literalmente ser abortistas, homosexuales, mataban gente, escupían a los cristianos, y yo decía, no pasa nada, es que ellos se van a arrepentir en el futuro, porque ellos son un pueblo escogido. ¿Quién es Israel, Moisés? Bueno, muchas personas, y yo creo que aquí es donde viene el problema, cuando hablan de Israel, se refieren a Israel única y exclusivamente desde una perspectiva nacional general, étnica general, con un acercamiento terrenal, llano. Sin embargo, de hecho estaba tratando de ponerme al día con este tema y estuve viendo un video de precisamente Eduardo Gutiérrez con un muchacho que luego terminó bajándolo del vivo y le preguntó eso, ¿cómo tú haces para identificarte como israelita, no? ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Qué es un israelita? ¿Qué es Israel? El mismo Eduardo Gutiérrez le contestó diciendo que no era necesariamente un asunto de sangre, que no era necesariamente un asunto genético, que el asunto de sangre era más bien tribal, era para acomodarlos con las tribus, pero que Israel en sí mismo no era estrictamente un pueblo genético, no era un asunto genético, y que por eso, cuando Israel salió de Egipto, salió con Israel una gran multitud de Egipto que vinieron a formar parte de Israel. Muy bien, un aplauso para Gutiérrez, porque de alguna manera, ¿no? De alguna manera siempre la escritura va penetrando y va rompiendo, aunque ellos no se dan cuenta de que se están dando un tiro en el pie. Precisamente la escritura lo que nos presenta es que Israel era un pueblo pactual para con Dios. Era una relación de pacto. No era una relación estrictamente consanguínea, no era una relación genética, no era una relación étnica del todo. Si usted presenta el caso, vea, salen de Egipto una gran multitud con ellos, que vienen a ser parte de Israel. Tenemos el caso de Ruth, que era moabita. Tenemos el caso de Rahab, que era cananea. Tenemos el caso de Naamán, que era sirio. Tenemos el caso de Urías. Tenemos el caso de toda esa multitud de Egipto. ¿Cómo venían a formar parte de Israel? Muy fácil, vinculándose pactualmente. No habían nacido allí, no eran hijos de papá y de mamá, pero se vinculaban pactualmente para con Dios, para con el Dios de Israel. Los que tenían que circuncidarse se circuncidaban, los que tenían que guardar el Shabbat lo guardaban, los que tenían que guardar los estatutos y los mandamientos lo guardaban, y así venían a ser parte de Israel. Sin embargo, la escritura también dice que aquellos que habían nacido allí, que eran naturales del pueblo, que eran hijos de papi y mami, ¿ok? Si no guardaban los estatutos como la circuncisión, el reposo y otros mandamientos, eran cortados del pueblo. Entonces, la pertenencia a Israel estaba más bien definida bajo una condición pactual. Es toda la relación que vemos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento lo que vemos es una teocracia, una relación pactual de Dios para con un pueblo. El reclamo de los profetas a ese pueblo es constantemente el mismo.
la obediencia, que no adoren a los ídolos, que no se mezclen con los ajenos, que esto, porque siempre va de vuelta a la relación pactual. Entonces, ese pacto que se va comunicando, porque en realidad vemos diferentes pactos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de Israel, podemos remontarnos al pacto abrahámico o el pacto palestino, que tiene que ver con la tierra, la simiente y la bendición. Luego vemos el pacto mosaico o el sinaítico. Luego vemos el davídico y vemos entonces la promesa del nuevo pacto, porque se les advierte y se les promete entonces de que mira, va a llegar un momento dado en el que yo voy a hacer un pacto nuevo con ustedes, con ellos, ¿okay? Con ese pueblo. Yo les voy a presentar un nuevo pacto, y ese nuevo pacto ha sido ya mediado por el Hijo, ha sido mediado por Cristo, el mediador de ese nuevo pacto. Y cuando se levanta Pedro en el discurso de Pentecostés, Pedro dice de Cristo: este es aquel profeta que había señalado Moisés, que Dios levantaría, no de los gentiles ni de la iglesia, no de ellos, de medio de ellos. En Deuteronomio. Y que cualquiera que no hiciese caso, cualquiera que no oyese a ese profeta, sería desgajado del pueblo. Usted no puede ser parte del pueblo que está relacionado pactualmente para con Dios si usted no reconoce al Hijo. Entonces ahí es donde yo tengo un problema en cómo vamos a definir, ¿no?, a Israel. El problema del dispensacionalismo para mí, uno de los problemas es que su hermenéutica, cuando analizan el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ellos trabajan sobre la base del Antiguo Testamento, ¿ok? Ellos están leyendo el Nuevo Testamento y te dicen, bueno, vamos a hacer aplicaciones sobre la base del Antiguo Testamento, pero que esas aplicaciones no sean el cumplimiento pleno de eso que señalaba el Antiguo Testamento. ¿Ve? Entonces tienen como un desarrollo paralelo o alterno. Lo que ven que se está desarrollando. Como una subtrama, tienen una subtrama ellos, ¿no? Exacto, lo que ven que se está desarrollando en el Nuevo Testamento, ellos abren ese paréntesis y dicen, espera un momento, esto es la iglesia, pero esto no es el cumplimiento de aquello que profetizaba el Antiguo Testamento. Es como unas bendiciones, son como unas cosas, ¿no? Es un constructo teológico que trabaja sobre la base del Antiguo Testamento, pero no es el cumplimiento pleno en sí mismo. Por eso precisamente tienen esta idea, este paradigma de la pausa. Tú mencionabas la pausa. Bueno, cuando tú analizas el dispensacionalismo, ¿qué hicieron? Pues mira, Papá Dios venía trabajando, Edgar, para ellos, Papá Dios venía trabajando con un pueblo, desde una perspectiva nacional, terrenal y étnica. Ese pueblo, ellos no hablan de remanente, de los de la fe, era el pueblo general de Israel, ya, nacional, terrenal. Llega un momento dado en que Dios le pone una pausa al trabajo que Dios estaba haciendo con ellos. Abrió un paréntesis. En ese paréntesis surge entonces el otro pueblo, que no es nacional, terrenal y étnico, que es espiritual, que es la iglesia. Ahí está la dicotomía. ¿Ok? Ese paréntesis cierra con el rapto. Cuando se da el rapto, se cerró el paréntesis. Y entonces el rapto se da como un mal necesario, porque Dios tiene que remover a este fracaso. Pueblo. Sí. Tiene que remover. De verdad te lo digo, porque en la mañana yo estaba hablando de esto y decía, ese asunto de las dispensaciones es un fracaso constante de Dios. Incluso eso que estás diciendo es así. El rapto en realidad es un fracaso. Dios tiene que deshacerse de la iglesia para poder otra vez volver a tratar con su pueblo con el que se fracasó. Entonces, es una dicotomía muy extraña. Yo en realidad yo no veo ningún tipo de pausa. Aquí no hay ninguna pausa, no hay ningún paréntesis. Tan temprano como para el tiempo de Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea escribía y tenía unas convicciones, o sea, en cuanto al tema de las 70 semanas de Daniel, que todo esto estaba cumplido. Se hacían aplicaciones a Cristo, a la obra de Cristo, a la destrucción de Jerusalén, del templo, y se entendía que esto pues se había cumplido. Yo no veo pausa, yo no veo paréntesis, y tampoco veo un reemplazo de que Dios ha reemplazado un pueblo por otro, como que la iglesia reemplaza a Israel. Para reemplazar algo tú necesitas dos entidades. Y aquí lo que hubo fue un cumplimiento.
en el tiempo señalado, en el momento señalado, se dio el cumplimiento que estaba profetizado. El remanente de Israel, los creyentes, comienzan entonces a ver el cumplimiento de lo que se les había profetizado. Pero este remanente, ahora en el Nuevo Testamento, vemos que no viene solo, sino que también admite gentiles creyentes que vienen a participar de la misma salvación de la que está participando el remanente de Israel. No es una salvación diferente para los gentiles o para lo que ellos llaman la iglesia, como que la iglesia es algo nuevo completamente. No. En el Nuevo Testamento, cuando vamos al libro de Hechos, son judíos que han subido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. El núcleo de lo que ellos llaman la iglesia es completamente judío. Es el cumplimiento. A ellos se les cumplió la promesa. A ellos se les cumplió la promesa y comienzan a recibir también gentiles creyentes que están recibiendo lo mismo. Cuando llegamos a Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que hasta ese momento Pedro parece tener la impresión de que la promesa y el cumplimiento estaba limitada ¿a quién? A los judíos creyentes. Ya, hasta ese punto, ¿había iglesia o no había iglesia? Claro. Había iglesia. ¿Qué era la iglesia? Judía creyente. Ya el cumplimiento se había dado. Ya los judíos estaban creyendo. De hecho, el discurso de Hechos capítulo 2 de Pedro en el día de Pentecostés, para vosotros es la promesa. Y es verdad, cuando llega el capítulo 10 con Cornelio, para él es una sorpresa. Y viene la revelación, obviamente la que dice Pablo, que somos partícipes del misterio que está oculto. Los gentiles estaban recibiendo exactamente el bautismo en el Espíritu Santo igual que ellos. Eso que tú mencionas de la revelación o el misterio es bien interesante porque muchos dispensacionalistas, así yo lo creí, así me lo enseñaron, dicen que Pablo comunica la idea de que la iglesia era un misterio. No. Que la iglesia no se había, cuando tú lees, en realidad Pablo da a conocer el misterio. El misterio no era la iglesia, el misterio era que los gentiles vendrían a participar de la misma salvación que ellos, porque en el Antiguo Testamento siempre se ve como una provisión para los gentiles o una bendición para ellos, pero se puede llegar a pensar que sería como subordinados, como allegados. Pero Pablo es el que transmite la idea de que los gentiles vendrían a participar de la misma salvación de la que ellos estaban participando. Y en Efesios capítulo 2 les llama conciudadanos. O sea, en igualdad de condiciones. Y ese es el trabajo que Pablo hace en diferentes epístolas. Por ejemplo, en Efesios, también lo hace en Romanos, lo hace en Gálatas, ¿no? Y yo creo que ese es el problema que tenemos con la identidad de Israel. La simiente, el tema de la simiente es sumamente importante, porque para el dispensacionalista reconocen de algún modo, volvemos al trabajo, reconocen de algún modo que sí, que la simiente es Cristo, pero no logran dar el martillazo final. O sea, la simiente es Cristo, pero también la simiente bendita son los descendientes físicos de la carne, ¿ok? En estos días estuve leyendo precisamente una publicación que hizo JP Martínez y decía algo que me estuvo muy curioso porque en la última ocasión que yo estuve transmitiendo en mi canal subió un individuo que es del movimiento de las raíces hebreas. Y cuando llegamos a Romanos capítulo 9, versículo 6 en adelante, Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, sino que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas. Y pasa a comunicar que no los descendientes según la carne son los herederos, sino los descendientes de la promesa. Y luego cita entonces la palabra de la promesa que se le da a Sara y a Abraham, de que en Isaac le sería llamada descendencia. Lo dejan hasta allí, no pasan entonces a lo que continúa Pablo diciendo. Cuando dice no solo esto, sino que aunque Isaac era uno, Isaac tiene gemelos. Exacto. Esaú y Abraham. Tiene gemelos. Esaú y Jacob. Esaú y Jacob son gemelos. Comparten la misma identidad genética. Sin embargo, Dios elige a uno y a otro aborrece. Genéticamente eran idénticos, eran gemelos, ¿cierto? Pues este individuo me dice
me dice Edgar, que en el capítulo 9 de Romanos, lo que Pablo está comunicando es que la descendencia física de Isaac son los herederos de la promesa y que están dispersos por el mundo entero. Por eso ellos buscan la manera de identificarse con las supuestas tribus, porque ellos llegan a la conclusión de que la descendencia que realmente hereda es la descendencia física de Isaac. Y este señor, déjame ver, J.P. Martínez en estos días hizo un escrito donde decía: Romanos 9, del 6 al 7, no significa que la nación de Israel fue descartada. Este texto se refiere a que son los hijos de Abraham. Y en color negro sombrea los de la línea de Isaac, los que son considerados hijos, no los de Ismael y no los de Cetura. Pues entonces, hermano, lo que tenemos aquí es una promesa étnica. Una promesa étnica es un culto a la raza, es un culto a la etnia, es un culto a la sangre, es un culto a la carne. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento, comienza el Nuevo Testamento, los evangelios, ¿con qué comienzan los evangelios? Casi todos comienzan con Juan el Bautista. Los primeros capítulos leemos sobre Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les llama generación de víboras a muchos de esos que eran descendientes según la carne. Y les dice más, les dice, mire, no crean o no digan dentro de sí, Abraham tenemos por padre. Porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras. Los hijos de Abraham no eran necesariamente vinculación genética, consanguínea. Lo mismo pasa con el discurso de Jesús. Jesús los confronta. Les dice lo mismo. Les dice lo mismo. Lo mismo pasa con Pablo. Entonces, si tú llegas a la conclusión de que la promesa dada a Abraham se cumple en una simiente física, carnal, genética, que desciende de Isaac, vas a caer precisamente en el error que está cayendo J.P. Martínez y que está cayendo el movimiento de las raíces hebreas y los que andan por ahí buscando las tribus perdidas para ver a qué tribu pertenecen ellos y a decirte que no, que yo soy judío, que yo soy sefardita, que yo soy no sé qué cosa, porque sienten la urgencia, la necesidad de pertenecer físicamente, biológicamente a una de estas cosas, ¿no? Por eso Guti también dice que es judío. Me llama mucho la atención, Moisés, porque a ver, efectivamente, cuando tú escuchas el discurso de Jesús que le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, pero si somos nosotros sinceros y seguimos la línea de P. Martínez, de Guti, sí son hijos de Abraham, porque descienden de Abraham. Pero lo que está diciendo Jesús, ustedes no son hijos de Abraham, porque Jesús está ampliando efectivamente la promesa respecto a la fe. Si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me creerían a mí, pero por cuanto me rechazan y me quieren matar, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ellos perseguían a Jesús. Luego ves el discurso de Juan el Bautista y también causa un revuelo entre los fariseos. Ves el discurso de Pablo y lo persiguen. Y ahora ves exactamente lo mismo entre ellos y nosotros. Antisemitas, Hitler, odias a los judíos, ¿por qué odias a Israel? ¿Sabes por qué? Porque están totalmente abocados a la idea de que es una etnia que tú tienes que bendecir. Entonces, por eso, sí, este fenómeno también yo lo he visto. David Diamond es judío, ahora Guti es judío, ahora todo el mundo es judío. Y el asunto de las raíces hebreas es que todo el mundo hasta se hace pruebas de ADN y si encuentran un 0.0001% de mezcla sefardí, encontré que soy judío de las 10 tribus. Entonces, el sistema sí es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Y esto lo he descubierto también hace poco, cuando tú hablas con ellos y tratas el capítulo 8, 9 y 10 de Romanos, les salen ronchas, porque el capítulo 8, 9 y 10 de Romanos habla efectivamente de una promesa que se da por la elección, y ellos le tienen escozor ese tema de la elección, y por eso se brincan hasta Romanos capítulo 11. Y en Romanos capítulo 11 pivotea todo el elemento de que todo Israel será salvo, sin definir primero quién es Israel, porque Guti dice una cosa, pero Garili dice otra cosa, Bolain dice otra cosa, y al que le preguntes dice otra cosa. Lo cual obviamente demuestra el parche que trae el sistema implícito, donde si no funciona le meto otro parche y otro parche y otro parche. Totalmente. Mira, acabas de mencionar algo bien interesante y yo quisiera llamar a los hermanos a conciencia con esto. Bueno, cada quien Dios lo llama a un tema, no sé, a un ministerio. Yo sigo tu contenido hace mucho tiempo, el trabajo que has hecho en los temas de lo que es el catolicismo romano y diferentes cosas, ¿no? Que han sido muy productivos. Ahí están los frutos. Hay muchísimos hermanos y personas que dan testimonio, ¿no? De que, mira, logré salir de allí,
Pacheco me motivó, me inquietó un video que hizo, todo esto. Pues con el tema del dispensacionalismo y con el tema del sionismo, básicamente yo llevo unos añitos ya también dándole a esto. Ahora parece estar ganando como que más notoriedad, como que muchas personas están diciendo este tema también es importante, nos las estamos jugando acá, ¿no? Nos las estamos jugando acá en realidad. Y es ya no es periférico. Sí, no, esto viene desde el tiempo de Pablo y por eso quiero llamar a conciencia. Pablo en Gálatas 4 dice que en su tiempo se estaba librando una guerra, una lucha, ¿ok? Entre los hijos de la carne, ¿ok? Y los hijos de la promesa, los que son nacidos por el Espíritu. Y Pablo en su ministerio luchaba constantemente precisamente en esa guerra. Esa era la guerra de Pablo. Tenemos aquí un reclamo al vínculo carnal, al vínculo étnico, a la consanguineidad. Y Pablo, por otro lado, estaba levantando, ¿ok?, el estandarte de la elección, de la promesa, de la simiente verdadera que es Cristo. Por ejemplo, voy a leer un poco de algunos pasajes de Pablo. Gálatas 3, 16 al 17. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. De uno. Y ese uno, al parecer, para J.P. Martínez y para otras personas de los movimientos de las raíces hebreas, es Isaac desde la perspectiva física, desde la perspectiva de la sangre, de la genética, del ADN. Sin embargo, Pablo dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, el retenedor de las promesas abrahámicas, ¿no? Que ellos siempre dicen, no puedes hablar del pacto mosaico, esas promesas tenemos que remontarnos a Abraham. Bueno, pues Pablo dice que el retenedor de las promesas abrahámicas es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado para con Dios. Leen el 16 y muchas veces pasan por alto el 17. Pablo está diciendo que ese pacto abrahámico fue ratificado por Dios para con Cristo. Para que no quede duda. El pacto abrahámico, Dios lo ratificó, lo confirmó para Cristo. Es lo que dice Pablo en el versículo 17. Y que esa realidad, la ley que vino 400 años después, no podía abrogarla para invalidar la promesa. En el Porque versículo fue antes de la ley. Fue claro. antes de la ley. Uf, brutal. Y fue una promesa que se cumplía en Cristo y que ese pacto fue ratificado para que se cumpliese en Cristo. Por eso en Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cómo puede ser una persona que no es descendiente físico, que no es descendiente biológico de sangre de Abraham, entonces ser verdaderamente, dice Pablo, ciertamente linaje es descendencia y heredero según la promesa? Uy, mi padre. Heredero según la promesa. Pablo lo explica en Gálatas 4 también, lo vamos a ver más adelante. En Romanos 4 explica claramente cómo fue que se da la justificación de Abraham. Abraham fue justificado para cuando un momento, porque quiero transmitirle a la gente el impacto que puede llegar a tener esas palabras de Pablo en un judío que lo escuchaba. Una locura. Porque un judío que escucha esto, estás diciendo que esos incircuncisos, gentiles, son hijos de Abraham y que yo, que soy hijo de Abraham, en realidad puedo estar no siendo hijo de Abraham. Y Pablo dice, sí, eso les estoy diciendo, efectivamente, porque el pacto fue hecho con Cristo, de manera que los que tienen la fe de Cristo, estos son verdaderamente los hijos, el linaje de Abraham. Entonces aquí el dispensacionalista obviamente se pone del lado de los judaizantes, se pone del lado de los judíos que persiguieron a Pablo, que le reclamaban y le decían, no, ¿cómo nos vas a dejar sin promesas? ¿Cómo nos vas a dejar sin la herencia? Si somos hijos de Abraham. Y por eso los dispensacionalistas se paran a la iglesia y dicen, no, ellos tienen sus promesitas bonitas y acá todo es espiritual. Yo quiero que ustedes vean el impacto que causaría esto en los judíos y por eso lo querían matar. Las declaraciones de Pablo eran tan fuertes que cualquiera tendría hoy de estos judaizantes, estos renfanitas, lo tendrían por antisemita, Pablo. Porque Pablo está diciendo, estos gentiles que ustedes los desprecian, que ustedes los ven con repudio hasta el punto de que no quieres comer con ellos, como fue el caso de Pedro, Pablo está diciendo, ellos son linaje de Abraham. Eso es una locura total. No hay forma de que tú leas ese pasaje y lo mesures. Es una locura total por donde lo veas.
Es una palabra brutal contra el judío. Para que luego venga JP Martínez y diga, no es cierto, mira, acá ellos tienen sus promesitas. Tan loco, este tío ha negado la fe cristiana porque se ha puesto en contra de Pablo. Es como un nuevo judaizar de ellos. Pleitean contra Pablo. No solamente contra Pablo, yo diría que contra Cristo mismo. Mira la propuesta del dispensacionalismo. Cristo destruyó su templo, se los destruyó. Dijo, yo soy el nuevo templo. Ya. El dispensacionalismo propone la construcción de otro templo. Cristo viene y les deshace el sacerdocio por completo. Se acabó el sacerdocio. ¿Okay? Y dice la carta a los Hebreos que es nuestro sumo sacerdote una sola vez y para siempre, oficiando según el orden de Melquisedec como un sacerdocio eterno. ¿Cierto? Pues viene el dispensacionalismo y ¿qué hace? Una propuesta donde en un reino terrenal de 1000 años se restablece un sacerdocio terrenal según el orden de Sadoc. Es reconstruir lo que el cumplimiento destruyó. Cristo los dejó sin sacrificio, ni templo, ni sacrificio, ni sacerdocio. ¿Qué propone el dispensacionalismo? En su propuesta escatológica, en su paradigma escatológico, ¿qué vuelve a surgir en el reino terrenal de 1000 años que ellos proponen? Los sacrificios de animales. Eso es una traición, Moisés. O sea, no hay forma de que uno no sienta celo escuchar estas locuras y decir, a ver, todo lo que Cristo derribó, ¿no? Con su sangre, llamándonos, estos tíos lo vuelven a levantar. O sea, lo vuelven a levantar otra vez sobre pretexto de estar siendo fieles al texto. No, ustedes no están siendo fieles al texto, están siendo fieles al judaísmo que persiguió al Señor Jesucristo. Están siendo fieles al judaísmo que persiguió a Pablo. Están siendo fieles al judaísmo que persigue a los espirituales, la nación carnal. Ustedes están siendo fieles a ese paradigma. Y te lo venden de que porque hay promesas. Pero es que tan pronto te das cuenta de cómo funciona el sistema, desde el momento que dicen, hay una pausa, ¿bajo qué criterios? No, pues ahí tiene que haber una pausa, porque delimitaron bajo 7 dispensaciones. Tú dices, no, esta vaina no va bien. Este asunto no va bien. Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, una vez que estábamos debatiendo con un católico, ese católico prefirió decir que Pablo se había equivocado y había hecho malas exégesis antes de reconocer que la exégesis mataba su catolicismo. Yo estoy seguro de que esta gente no te lo dice, pero tácitamente te está diciendo, Pablo no estás entendiendo a Pablo, cuando en realidad ellos están malinterpretando a Pablo para seguir levantando el judaísmo. Son judaizantes. Y por eso, bien lo dijiste ahorita, Moisés, de ahí a brincar a raíces hebreas es sumamente sencillo. Y de raíces hebreas a judaizar y criticar a Pablo como el creador del cristianismo es normal. O sea, están pegados tácitamente del mismo cordón umbilical ellos. Cristo es la circuncisión. Pues ahora en el reino terrenal ellos tienen el regreso a la circuncisión. Cristo ha derribado la pared intermedia, esa separación que existía. Usted lee Eventos del Porvenir, un capo dispensacionalista de Dwight Pentecost, y dice que en ese reino, en esa era, se vuelve a construir las distinciones judío-gentil y los gentiles servirán a los judíos. Ay, mi madre. ¿Entiendes? Eso yo le puedo buscar la cita de Dwight Pentecost en Eventos del Porvenir. Pero Moisés, a ver, escúchame bien, porque yo constantemente estoy haciendo análisis geopolíticos y a mí me interesa el tema de Medio Oriente. Yo estoy al tanto de lo que enseña la secta hasídica talmúdica, ¿no? A la que se adhiere Milei, Donald Trump, Jared Kushner y todos estos. Y una de las cosas que dicen estos talmúdicos es que los gentiles tienen que servir a los judíos. Y entonces viene un capo del pentecostalismo y me dice, sí, así tiene que ser, ustedes tienen que servir a los judíos. Entonces, ¿quién está leyendo mal la escritura? Yo les dije, ustedes están siguiendo la narrativa del hasidismo. Entonces ellos dicen, no, nosotros no estamos esperando templo, son los judíos. Pero, a ver, la razón por la cual va a haber un templo y ustedes lo aprueban, como supuestos cristianos, es porque ustedes están leyendo la lectura hasídica, le están dando el sí al hasidismo, el sí al talmudismo, están traicionando a Cristo y están diciendo, sí, tiene que haber un templo, cuando eso es la locura hasídica. Ustedes tendrían que decir, todo está en Cristo, solo Cristo, como decía la Reforma, y ellos son traicioneros, efectivamente, de la verdad del Evangelio. Yo veo que su propuesta escatológica, al menos en ese periodo que ellos llaman el reino terrenal o el milenio, pretende reconstruir todas estas cosas que el cumplimiento definitivo en la persona y obra de Cristo destruyó para siempre. Ya. Pero como la expectativa hasta cierto punto es judía, es una expectativa judía, es que se logre restablecer la administración básicamente del Antiguo Testamento, ¿no?
un reino teocrático donde Israel es el que administra las bendiciones para el mundo desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva terrenal, ¿no? Entonces, que lo sepa la gente. Si usted lee el Talmud y la interpretación hasídica, y usted lee la interpretación de Pentecost o de Schaeffer o otros, es exactamente lo mismo. Igual, las conclusiones que llegan los hasídicos talmúdicos son las mismas interpretaciones que tienen los dispensacionalistas renfanitas. De hecho, te lo dicen. No, que Amalek, que tiene que destruir Irán, que Magog, que Gog. Pues las mismas locuras que dicen los hasídicos. Usted no está siguiendo la interpretación histórica. Usted está siguiendo efectivamente la disquisición que tienen ellos, la lectura geopolítica que ellos tienen a causa de que rechazaron al Mesías. Nada más que usted está diciendo que Dios está a favor de eso, es lo que usted me está diciendo. Totalmente. Que Dios quiere que se levante un templo. Pues está loco usted. Regresando al tema de la simiente y la palabra de la promesa, cuando llegamos a Romanos 9, versículo 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Y quizás en otra ocasión, Pacheco, porque este tema de Romanos 3, 9 al 11, yo digo 3 porque en realidad el tema comienza desde muy temprano. Toda la carta de los romanos habría que evaluarla para evaluar el capítulo 11 correctamente. En el capítulo 3, por ejemplo, Pablo hace una pregunta retórica diciendo, el hecho de que una parte de Israel haya procedido en incredulidad, haya sido infiel, ¿quiere decir que Dios también ha sido infiel? ¿Que Dios ha fallado? Y ahí es donde Pablo dice, de ninguna manera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ahí Pablo comienza a elaborar el argumento de que Dios no ha fallado, de que Dios cumplió. Y Pablo sencillamente en el capítulo 8, 9, 10 y 11 pasa a comunicar quién es Israel, cuál fue la promesa y cómo Dios cumplió. Eso es todo. Más sin embargo, la lectura que hace el futurista y el dispensacionalista, y hay muchos que no son dispensacionalistas, pero que sí son sionistas y que son futuristas, hacen una lectura de la siguiente forma. Dios no ha desechado a su pueblo. Allí su pueblo equivale a los judíos desde una perspectiva nacional, terrenal, étnica, completa. Dios no los ha desechado permanentemente. Dios los ha endurecido temporalmente y los salvará a todos eventualmente. En el futuro. Sin embargo, Pablo lo que está diciendo es, la palabra de Dios no falló. Aquí no todos los que son de Israel son verdaderos israelitas. Aquí no hay un asunto carnal. Ahí es donde pasa a decir, esto no es los que son descendientes según la carne, sino según la promesa. Pero mira, es que el diablo es puerco. Sí. Mira que Pablo está diciendo, no los que son descendientes según la carne, sino los que son descendientes según las promesas. Y entonces J.P. Martínez dice, la promesa, los de la promesa son los hijos físicos de Isaac. De Isaac. Sin embargo, Romanos lo que dice es, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Ok? Por ser descendientes de Abraham, no son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, los que son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, lo que Pablo está diciendo es, Isaac nació por decreto, por palabra, por voluntad de Dios. Esa fue la promesa. Le decretó, le determinó y le dijo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Por eso nació Isaac, porque fue una iniciativa de Dios. Y está asociado Moisés al asunto de que si es por gracia y no es por obras, para que no haya jactancia efectivamente en ellos. No hay jactancia, no hay nada que ellos puedan decir, porque efectivamente se atraviesa el asunto de la elección. O sea, el decreto de Dios de que tiene que ser así. Y luego lo redobla diciendo, es más, de hecho, cuando estaban en el vientre de Rebeca, dice, ni siquiera habían hecho ni bien ni mal estos dos. Exacto. Y se cumplió porque Dios así lo quiso. Y luego redobla y dice, y esto mismo sucedió con Faraón. Y lo redobla y cita a Moisés diciendo, porque yo tengo misericordia del que quiero tener misericordia. Entonces es obvio que aquí
A ellos no les conviene leer estas partes porque si es por una etnia, entonces ¿por qué rayos si había dos gemelos en el vientre que merecían ser herederos justamente, uno lo recibe y otro no lo recibe? Porque se atraviesa la elección. Y si es por elección, entonces ya no es por obras, ni por etnia, ni por emparentamiento, ni porque hablen hebreo, ni mucho menos porque el propio Abraham era de Ur de los Caldeos y recibe justamente su justificación antes de que venga la ley, lo cual demuestra que siempre fue el plan de Dios desde el principio, que iba a justificar hacia los hombres por la fe. Y por eso en Gálatas dice, ustedes son hijos de Abraham por la fe, linaje de Abraham. Y por eso Pedro no escatima decir, linaje escogido, nación santa. No hay forma, es que de verdad si la gente leyera la Biblia de una forma pactual, analógica, no hay forma de que sostengas el dispensacionalismo. Totalmente, totalmente. Y es mucho más sorprendente cuando Pablo también habla no solamente del tema de que Esaú y Jacob eran hermanos, sin embargo ahí se atraviesa la elección como tú dices, y la elección está en el texto bíblico, independientemente de la postura que usted quiera asumir, si es un asunto que se da previamente o si es un asunto que se da corporativamente en Cristo, ¿ok? Diferentes posturas que hay sobre el tema de la elección, ¿no? Pero ahí está presente, está en el texto bíblico. Ahora, ahí mismo en ese capítulo, Pablo también hace otro argumento que es bien sorprendente. Cuando Pablo pasa a hablar sobre la masa, el barro, de que una parte de esta masa es dedicada para vasos de ira y otra parte es dedicada para vasos de misericordia. ¿Okay? Pero fíjate que él está hablando bajo la misma imagen de que Esaú por un lado y Jacob por el otro. Sin embargo, todos pertenecían prácticamente a la descendencia carnal de Abraham. Sin embargo, ahí adentro estaba también la elección. Ahora bien, la parte bien interesante es que en el versículo 23 y 24, Pablo dice que en cuanto a los vasos de misericordia, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, que esto viene a tono con lo que ha dicho en el capítulo 8, a los que conoció, a estos también llamó, y a los que conoció del capítulo 8 son a los mismos que conoció del capítulo 11, que dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. Ahora bien, dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, dice Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¡Qué brutal! Eso es brutal, porque no es como que hay una separación. O sea, siempre fue la salvación así, siempre tiene atravesados estos elementos. Elección, llamamiento, predestinación, glorificación, y nos dan los ejemplos. Mira, te voy a dar 2 ejemplos, dice Pablo. Acá están 2 niños. Si se tratara por el emparentamiento con Abraham, los dos, es más, el primogénito es Esaú, dice Pablo. Él es el primogénito. Y aún así mira cómo se atraviesa la elección. Brutal. Edgar, si tú analizas la imagen que Pablo está presentando, pareciera, bueno, esto puede ser debatible, pero pareciera que Pablo está incluyendo a los gentiles en la masa de los vasos de misericordia, pero ha mencionado previamente a Jacob. En otras palabras, Pablo está metiendo a los gentiles creyentes como los elegidos de la misma manera que ha sido elegido Jacob. En otras palabras, el gentil creyente está en la misma condición de esos descendientes de Jacob que son creyentes también. Es Jacob, porque hay una idea en el dispensacionalismo de que dicen, no, a la iglesia nunca se le llama Israel, la iglesia nunca se le llama Jacob, pero pasan por alto que los gentiles creyentes entran aquí en los vasos de misericordia. Entran en los vasos de misericordia. Pablo dice, esto es a nosotros. Pablo era judío. Dice, yo soy judío, yo soy israelita, de la tribu de Benjamín. Pero allí Pablo dice, esto es a nosotros, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, eso es un argumento brutal, a mí me parece muy fuerte de parte de Pablo. Esos que son nacidos según Isaac, lo tenemos que analizar también a la luz de Gálatas capítulo 4. Esto es a mí realmente lo que me convenció. A mí no me convenció nadie, a mí no me convenció ningún autor, a mí me convenció la autoridad de la Escritura. Vea lo que hemos dicho. Pablo está coincidiendo con lo que había comunicado Juan el Bautista, de que Dios podía levantar hijos de Abraham aún de esas piedras. ¿Ve? Hay una concordancia
lo que se le conoce también como la analogía de la fe. Estas cosas van cuadrando porque el mensaje es el mismo. Esos que son nacidos o esos que son los descendientes de Isaac, en el capítulo 9 de Romanos, que luego entonces Pablo lo divide en la elección de Jacob, y que lastimosamente los hermanos dispensacionalistas muchas veces como JP confunden y dicen que bueno, esos son la línea de Isaac, desde una descendencia física, carnal. Vea lo que presenta Gálatas capítulo 4, 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, la promesa o el que nace según la promesa para Pablo ahora en Gálatas 4 es el que nace según el Espíritu. ¿Qué dice la Escritura de que quiénes son esos que nacen según el Espíritu? Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. A todos los que le recibieron. Esto es de judíos y gentiles. Aquí la dicotomía no es judío y gentil. Aquí la dicotomía es creyente e incrédulo. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, Pacheco, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos son los hijos de la promesa. Esos son los que nacen del Espíritu. Juan 3, versículos 6 al 8, la conversación de Jesús con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Primera de Juan capítulo 5. Sabemos que a todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así que esa idea de que, bueno, cuando Pablo habla en Romanos 9, de que en Isaac te será llamada descendencia, Pablo lo que está diciendo es que los descendientes físicos de Isaac serían los retenedores de la promesa. Eso es una vil mentira. Es falso totalmente. Eso es falso totalmente. Pablo en Gálatas 4 dice, nosotros, ¿cuál Isaac? De la misma manera que Isaac, somos hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque somos hijos del Espíritu. El nacimiento de Isaac fue un milagro, fue una intervención de Dios, fue por voluntad de Dios. Dios lo quiso, Dios lo comunicó. Le dijo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y de esa misma manera nacen los que son nacidos de Dios. Y por eso entonces se les iguala a Isaac. Dicen, nosotros como Isaac, de la misma manera, somos hijos de la promesa. Nosotros somos engendrados de Dios. Nosotros hemos nacido por voluntad de Dios. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Igual que Isaac. Aquí estamos todavía luchando con la misma lucha que tenía Pablo en su tiempo, donde decía, los hijos de la carne persiguen a los del Espíritu. Persiguen a los que son nacidos del Espíritu y los que rinden culto, porque para mí eso es, ellos rinden un culto a la carne, a la etnia, a la pertenencia biológica, están encontrados con los que reclamamos pertenencia espiritual mediante la persona y obra de Cristo. Uy, esto es terrible, es terrible. Entonces nosotros no deberíamos de sorprender, yo lo he dicho la otra vez, ¿no? Porque me ha tocado. No deberíamos de sorprendernos que incluso dentro de nuestro pueblo, estas personas que le rinden este culto a la carne, al Estado político de Israel, a estas interpretaciones novedosas, terminen persiguiendo a aquellos que queremos decir solo Cristo y que efectivamente nos llamemos linaje de Abraham, porque es exactamente lo que vivió Pablo. Cuando Pablo hacía estas declaraciones, los judíos lo querían matar. Cuando Jesús hacía estas declaraciones, los judíos lo querían matar. A Juan Bautista lo querían matar. Es más, es que en 1 de Tesalonicenses 2:15 Pablo es muy explícito que dice, nos han expulsado, nos persiguen, lo perseguían a todos lados. Y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Por qué? Porque hay un elemento supremacista dentro de la narrativa de que ellos son especiales por la etnia.
De hecho, se mantiene hasta el día de hoy. Y entonces se venden las iglesias que ellos son especiales por la etnia. Y si tú no los bendices, si tú no estás a favor de ellos, entonces tú odias a esa etnia, que es el pueblo escogido. Pero tú dijiste algo muy interesante y lo mencioné ayer. Me parece a mí que es contraintuitivo que llamen a ese pueblo escogido y se saben que se están yendo al infierno. Porque esa elección de la cual ellos hablan está en Romanos 8 y está ligada de la elección, está ligada a la predestinación, está ligada a la glorificación. Sin embargo, ellos contraintuitivamente ven que se está yendo al infierno y dicen, pero aún así es pueblo escogido. Y entonces, ¿cómo rayos es pueblo escogido si se está yendo al infierno? Contraintuitivo totalmente, porque están yendo en contra justamente de esos pasajes que habla Pablo en Romanos 8, 9 y 10 de lo que es la elección. La elección tiene un propósito. La elección es un elemento por ahí etéreo de que el pueblo escogido porque le hizo promesas, pero las promesas eran esas. Por este tiempo Isaac nacerá así y así también nace la descendencia de Abraham, el linaje de Abraham, y ustedes son ese linaje de Abraham. Entonces, por eso nosotros podemos reclamar plenamente que venido el tiempo conocimos el evangelio, formamos parte del número de los escogidos de todo pueblo, lengua y nación, que es su iglesia. Y sin embargo, ellos que llaman pueblo escogido a ese pueblo que está en Medio Oriente no pueden decir lo mismo. Tienen que ver como ese pueblo abortista, como ese pueblo ateo, como ese pueblo que no tiene templos. Son pueblo escogido, pero no sabemos en qué términos. Y por eso se llama futurismo, Moisés, porque dicen que en el futuro ese pueblo, por estar emparentado con Abraham. Pero Moisés, yo no sé si la gente sepa que hay palestinos ahí en Medio Oriente que están más emparentados con Abraham que los askenachis. Si esa es la razón, pues ellos no deberían ser los palestinos, porque tienen 80-90% emparentados con el levante cananeo, los samaritanos 90%. No, y ya lo dijo Gutiérrez, que no es un asunto de sangre, no es un asunto de etnia. Ahí se pacateó Gutiérrez, ¿no? Ya va cambiando el argumento, Gutiérrez. Se autopacateó. El tema futurista en Romanos 11:26 está fracasado totalmente. La idea dispensacionalista es fracasado porque la lectura de Pablo en Romanos 8 al 11 está descontextualizada. Ellos hacen una lectura escatológica, como si se hubiese dado la profecía de que en algún momento dado todo Israel, desde una perspectiva nacional, terrenal y étnica, sería salvo. Aquí ellos entran en problemas, porque tienes por un lado a individuos como Daniel Hernández que creen en algo que sería básicamente un universalismo étnico. Para Daniel Hernández, todo Israel, todos los descendientes físicos, de alguna manera, no sé cómo él hace la evaluación de cuánto porcentaje de judío puede tener una persona en la sangre o no, pero bueno, Dios los conocerá y los salva a todos. Inclusive él tiene una propuesta donde Dios los resucita para darles entonces esa salvación, ¿no? Porque, sí, no, en serio, él lo ha comunicado, él es universalista étnico. Daniel Hernández, el que se llama profe de griego. Y sí, ese mismo. Él es universalista étnico. Claro, pero vea, Pacheco, tengo que reconocer, aunque no estoy de acuerdo con su postura, que él está llevando la consistencia hasta las últimas consecuencias. Es lógico con su postura, está siendo coherente con su postura. Está siendo coherente con su postura. ¿Por qué? Porque si en el capítulo 11 de Romanos, los que son muy amados por causa de sus padres, y esos que son muy amados por causa de sus padres, ellos hacen la equivalencia de que es los descendientes físicos, son los mismos que dice todos serán salvos. Entonces dicen, bueno, universalismo étnico. Por otro lado, tienen los que dicen, bueno, se trata de una salvación futura, escatológica, nacional, antes de la venida de Cristo, pero no quiere decir que todos, absolutamente todos, se van a salvar. Ahí entra el argumento que hizo Gutiérrez de que Israel ahí no es cada individuo de Israel, aunque dice todo Israel, sino que es Israel corporativo. La palabra que él está buscando en realidad es el Israel pactual. No hay tal cosa como eso que él quiere utilizar. Pero ¿qué sucede? Que entonces no tenemos aún todo Israel, tenemos un remanente final. Porque si decimos, pues se acabó entonces el argumento dispensacionalista. Sí, porque vea, ahora mismo tú le preguntas, ahora mismo se están convirtiendo algunos de ellos vienen al conocimiento de Cristo. Sí. ¿Quiénes son esos que vienen al conocimiento de Cristo? Remanentes. Son remanentes que en cada generación vienen al conocimiento de Cristo y se convierten. Bueno, listo. Y al final de los tiempos, ellos ven que al final de los tiempos, un último remanente viene al conocimiento de Cristo. Y no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia que ese último remanente sea quizás más numeroso
No, al que se está salvando ahorita, o al que se salvó el año pasado, o al que salvó el año antepasado. Y tampoco Pero ahí se vuelve superfluo el asunto de todo Israel será salvo, porque al final de cuentas, si es un remanente, da igual si son 20 o si son 30 o son 40, sigue siendo un remanente en todo tiempo. completamente superfluo y hay otras cosas que hay que considerar. Ahora mismo sabemos cuál es la población de Israel, aunque no conocemos exactamente, como tú decías, quiénes son descendientes físicos, quiénes son descendientes biológicos, qué es un judío en sí mismo, ¿no? Pero en un futuro no sabemos lo que pueda pasar. Esa población puede ser diezmada, puede ser, no sé, puede ser reducida en medio de estos conflictos o lo que sea. Aún así, la lectura futurista de la mayoría de los dispensacionalistas entienden a Zacarías 13, versículo 8, como el mayor baño de sangre que le espera todavía al pueblo de Israel en un futuro, escucha, donde 2/3 partes del pueblo son puestos a muerte. Uf. Entonces ya tenemos solamente 1/3 parte del pueblo, que es la que queda, y que de esa 1/3 parte del pueblo, muchos de ellos dicen, la mayoría se van a salvar, pero no quiere decir que todos, absolutamente todos. Entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Estamos hablando de nada, de que un pequeño remanente de ese pueblo se salva de la misma manera que se han salvado pequeños remanentes a través de los tiempos. Se acabó. Se cae todo. Sí, se vuelve superfluo el asunto dispensacional porque en realidad estarían cerca de la teología del pacto, que es lo que nosotros decimos, que se va salvando ese remanente, pero ese remanente no es especial por ser de una etnia, es lo que nosotros decimos. Ese remanente forma parte de la promesa, forma parte de la elección y tiene que escuchar el evangelio, pero es que ellos tienen un estado-nación y aquí quiero entrar a esta parte, ¿no? Para ir cerrando, no te quiero quitar mucho tiempo, Moisés, de hecho me gustaría que estuvieras otra vez con nosotros. Uno de los discursos también que forma parte del dispensacionalismo es que tiene que haber un estado-nación, una nación. O sea, un lugar geográfico que Dios les prometió a ellos. Y ese lugar geográfico es ahorita donde están asentados, que recuerda tú que ahí se cumplió la famosa profecía de 1948, que no sabemos cuál es esa profecía. Y entonces, al estar en ese lugar geográfico, se complementa con el asunto de Israel siendo salvado porque ya se cumplió la promesa de que Dios les dio la tierra. Entonces, háblame un poquito de esa mentada tierra, porque obviamente yo no creo en esa tontería, ¿no? Pero ellos dicen que Dios le debe dar no el 83.4%, porque Guti fue y midió la tierra y dice, no, mira, aquí está piedra, la tiene el Líbano y esta es de Israel, se la tienen que dar. Yo digo, y Guti dice también que ellos poseyeron la tierra, pero había 3 jebuseos, entonces no la poseyeron. Yo sí, Guti, y ahorita hay cristianos, no sé si quieras que los expulsemos también, porque como dijiste una vez, ¿no? Tú quieres que se desaparezca Palestina. Hay cristianos en Cisjordania, hay cristianos en Líbano. Entonces, estos judíos los expulsan porque de ellos es la tierra. Yo no sé si Guti esté de acuerdo, porque él es judío, y entonces las promesas son para ellos en esa tierra. Háblame un poquito de esto, la cura de la tierra, ¿no? Que ellos tienen que heredar esa mentada tierra otra vez. Bueno, ahí entra el tema del pacto palestino o el pacto abrahámico, que es tierra, simiente y bendición. El tema de la tierra y el reclamo que ellos hacen es básicamente de que pues Dios nunca cumplió del todo el pacto palestino, el pacto relacionado a lo de la tierra. Hay diferentes pasajes del texto bíblico en el Antiguo Testamento, yo estoy seguro que ustedes ya lo han trabajado, que pues dan testimonio explícito de que Dios sí entregó la tierra, Dios la entregó y ellos la habitaron. Ahí tienes a Josué, tienes a Reyes, tienes a Esdras, tienes a Nehemías. Crónicas, Hechos. Sí, donde se habla específica y explícitamente y se mencionan los límites, exactamente los límites del Éufrates hasta Egipto, y se mencionan también las tribus, los cananeos, los jebuseos, todas estas tribus. ¿Qué pasa? Que también hay, a medida que vamos leyendo la escritura de manera cronológica, pues todo esto se fue dando paulatinamente, fue un proceso, ¿no? Está el tema de Josué, las guerras de Josué, las conquistas de Josué, todo esto, está David, Salomón, pues se va dando un proceso. En medio de este proceso vemos unas lecturas donde, por ejemplo, te dice que pues Josué conquistó una cantidad de tierra, una cantidad de tribus, pero que también todavía convivían con ellos algunos residuos, por así decirlo, de estas tribus. Eso sería el equivalente, Edgar, para mí, sería el equivalente a decir que los europeos no han conquistado del todo el territorio de lo que ahora es Estados Unidos, porque aquí hay reservas indígenas, al día de hoy. Al día de hoy hay reservas indígenas y no podemos decir, pues no se ha dado la conquista todavía porque ahí hay algunas reservas indígenas. No, Dios entregó la tierra. Le correspondía a ellos
cumplir con unos estatutos, cumplir con unos mandamientos y también realizar o llevar a cabo la limpieza. Ahora bien, en ese desarrollo, en esa cronología, llega el tiempo de David y de Salomón, y se dice que para el tiempo de Salomón, Salomón sí dominaba toda la región. Sí dominaba toda la región. El que no quiere reconocer cumplimiento siempre va a buscar una excusa, ¿no? De que faltó un pedacito de río, de que faltaron 3 o 4 jebuseos, de que gobernar la región no equivale a poseer la tierra. Entonces, vamos a ver. Si el mandamiento era conquistar y expulsar a estas naciones delante de ellos, a esas naciones, a esos pueblos, a esas tribus, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque en realidad no hay jebuseos, ya todas estas tribus no existen ya. O sea, o se cumplió en ese tiempo, como la escritura explícitamente dice que se cumplió, ¿ok? O ya no se va a cumplir porque los jebuseos y los cananeos y toda esta gente no van a regresar. Exacto. No, pero ¿sabes qué es lo peor, Moisés? Que hay comunidades que tienen ahí 2000 años que son cristianos. Totalmente. Líbano tiene una de las comunidades cristianas más grandes, más antiguas del mundo. Cisjordania tiene una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. La parte de Irak, que según ellos le pertenece, tiene una de las comunidades, entonces hay que expulsarlos. Y aquí es donde digo, ustedes son traicioneros a nuestros propios hermanos. Ustedes traicionan el cristianismo, y así como los judaizantes perseguían, Guti debe ser coherente y decir, tienen que ser expulsados de esa tierra los cristianos. Aunque viven ahí y pueden rastrear sus familias por 2000 años, ellos tienen que llegar estos colonos askenachis de Europa y expulsar a esos cristianos y expulsar a esos árabes, ¿no? Que tienen 2000 años ahí. Así de incongruente y así de ridículo y simplista es el argumento que presentan. Y sí, el argumento que presenta Gutiérrez es que, aunque dice la Biblia que en Primera de Reyes y en Primera de Crónicas y bajo Salomón, ellos conquistaron toda esa tierra, ¿no? Dice que no la conquistaron porque tenían vasallos, y no tienen que tener vasallos, ¿no? Tienen que ser plenos dueños de la tierra, y ahí falta una piedra. Él fue y la midió, llevó su cinta y la midió, y falta una piedra ahí. Y sacó un mapita, miren, aquí falta 3 cuadras, faltan aquí, los citas aquí a la izquierda, pones Google Maps, ahí faltan otras 3 cuadras, y entonces no se cumplió. Esos son los argumentos. Sí, terrible. O sea, a mí me da pena, me da frustración que haya todavía un pueblo cristiano, un pueblo que está en Cristo, que confiesa a Cristo, que están todavía mendigando, que están verificando los mapas, a ver si mendigando qué, un pedacito de tierra por aquí, un pedacito de tierra por allá. Es realmente sorprendente. Yo me quedo con la escritura. La escritura pero me dice ¿sabes qué? Pero te tengo una sorpresa, Moisés. Porque resulta que yo tengo aquí a un apologista muy destacado de las redes sociales, que él dice que esa tierra, en realidad ellos se la robaron a los palestinos. Y que si no fuera por ser un tratado ficticio que les dio las Naciones Unidas, ellos no podrían estar ahí. ¿Quieres escucharlo? Vamos a escucharlo, sí, para que te des cuenta de esto. Lo hicieron porque simplemente... Aquí está, mira. Los ingleses no les importó más ese terreno, pero ese terreno no era de ustedes porque ahí estaban los palestinos. Fue en 1948 que Naciones Unidas, las naciones cristianas, le determinaron que ese territorio era de ustedes. Bueno, ustedes lo hicieron. Escucha, porque está hablando ahí con un profesor judío. Y este es Guti. Y mira lo que está diciendo, que esa tierra no es de ellos, que es de los palestinos, señores. Apúntele bien. Porque simplemente los israelitas, los ingleses, no les importó más ese terreno, pero ese terreno no era de ustedes porque ahí estaban los palestinos. Fue en 1948 que Naciones Unidas, las naciones cristianas, le determinaron que ese territorio era de ustedes. Se pacateó. Se pacateó solo. Wow. Mira, yo el tema de la tierra, Edgar, yo lo presento de esta forma. No, se pacateó. Yo lo presento de esta forma. La escritura me presenta, es como yo lo he visto, 3 departamentos con el tema de la tierra. Número 1, la escritura testifica de que hubo un cumplimiento en su contexto inmediato, natural, llano, terrenal. Se les cumplió, habitaron esa tierra, la poseyeron, tal y como se les había prometido. Que la escritura también hace énfasis en eso. O sea, que se les cumplió lo que se les prometió. Perfecto. Muchos de ellos dicen, bueno, lo que pasa es que la tierra se les promete eternamente. Se utiliza la palabra olam. La palabra olam no significa eternidad desde la forma
y perspectiva que nosotros entendemos eternidad, sino de manera indefinida. Por ejemplo, mira, tú sabes que Olam era también la circuncisión. Sin embargo, cuando tú le preguntas a cualquier cristiano, te dicen, no, bueno, el cumplimiento final de la circuncisión es en Cristo. Ya. Olam también era las ofrendas de sal. Las ofrendas de sal también eran perpetuas. O el guardar el reposo, ¿no? Y ahora vemos en Hebreos 4 que el reposo final es Cristo. Y ellos pueden hacer ese ejercicio de llevar el Olam a un cumplimiento en Cristo, pero cuando entran en el tema de la tierra, dicen no, porque ahí dice Olam, es eternamente de ellos. Ahora bien, la primera se les cumplió en su contexto inmediato. No hay que estar haciendo descontextualización, anacronismo ni traspolación. La segunda categoría es que Dios también comunicó a través de los profetas condiciones, o sea, Claro. se establece un pacto, Dios comunica un pacto, pero estos pactos muchas veces se iban develando progresivamente. Luego de haber establecido el pacto de manera unilateral, le comunica las condiciones y fueron claras y específicas. Dios le dice al pueblo, de la misma manera que yo saqué a los pueblos que estaban ahí antes de ustedes, yo los saco a ustedes también. Ustedes no cumplen con mis estatutos y yo los saco a ustedes. De la misma manera que la tierra los vomitó a ellos, así mismo los vomitará a ustedes. O sea, esos son condiciones y la misma escritura nos testifica que el pueblo no cumplió con los estatutos, no cumplía con los mandamientos. Había un problema real. El profeta Jeremías dice, aunque te bañes con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, aquí hay un problema de fondo y Dios ha comunicado que mira, voy a resolver esto con un nuevo pacto, con una nueva alianza. Yo me voy a relacionar con ustedes de una manera diferente porque esto así no tiene solución, ustedes no tienen solución. De hecho, precisamente ese era el objetivo, presentarles su condición, su realidad. El tercer departamento, que para mí es el más importante, es la interpretación que hacen los autores del Nuevo Testamento de cómo finalmente se cumple entonces la herencia de la tierra. Por ejemplo, tenemos a Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 13, diciendo que cuando se le comunicó la promesa a Abraham, se le dijo que serían sus descendencias, serían los herederos del mundo. ¿Sí? Y ya Pablo ha identificado que la descendencia y el verdadero linaje de Abraham son los que estamos en Cristo. Exacto. Esteban, por ejemplo, en el capítulo 7 de Hechos, está haciéndole un recuento de todo lo que había vivido el pueblo, y también Esteban le comunica, ¿no? Que Moisés los sacó, que ellos entraron a la tierra, que llevaron el tabernáculo, que poseyeron la tierra que se les había entregado, ¿ok? Y dice, por ejemplo, Pablo en Hechos capítulo 13. 19. 19. Versículo 19. Sí. No, sí, 16 y 19. Ok, 16 al 19. Aquí lo tengo marcado. Varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 400 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. ¿Ok? Entonces tenemos testimonio nuevo testamentario de que Dios cumplió la promesa desde una perspectiva terrenal, pero también el mismo Pablo dice, los verdaderos herederos son los que están en Cristo, y Dios lo que le comunicó a Abraham es que él y su linaje, los que estén en Cristo, serían los herederos del mundo. Hebreos capítulo 4, por ejemplo. Hebreos capítulo 4 a mí es sumamente revelador, porque Hebreos capítulo 4 iguala el reposo al que se entre a la tierra prometida. O sea, exacto. Cuando Josué está dirigiendo al pueblo, el propósito de Josué es adentrarlos a la tierra prometida. Porque cuando el pueblo entrase a la tierra prometida, entonces tendrían el reposo.
Pero hay otro reposo. Obtendrían el verdadero reposo. Sin embargo, el autor de la carta a los hebreos, escribiéndole a la comunidad cristiana creyente, pero de ellos, de ese pueblo, Judíos. les dice, sin embargo, el salmista habla de otro reposo, como si quedase alguno, lo que implica entonces que el de Josué, llevarlos a esa tierra, no era el reposo final. Pero los que hemos entrado en Cristo, los que estamos en Cristo, entonces hemos entrado al verdadero reposo. ¿Qué implica eso? Que Cristo es la tierra prometida final. Exactamente, gloria a Dios. A Cristo ha entrado a la tierra prometida. Entonces, el tema de la tierra, cuando yo veo cristianos que están en Cristo y que están calculando los ríos, las fronteras, cuando el Nuevo Testamento presenta unas realidades mucho más amplias, superiores. Es como dice el autor de la carta a los hebreos, este pacto ha sido trabajado sobre mejores promesas. Yo no creo que si a usted le prometen un vehículo para que usted se transporte al colegio o al trabajo y le hacen una promesa de que le van a regalar un Volkswagen, llegado el momento de cumplir con la promesa, yo le regalo un Ferrari. Y usted se molesta porque yo no le estoy cumpliendo, porque tenía que ser un Volkswagen. ¿Entiendes? Pasa exactamente lo mismo. Cuando llega el cumplimiento, los autores del Nuevo Testamento comienzan a hacer las evaluaciones, a hacer las lecturas, a hacer las interpretaciones inspirados por el Espíritu Santo. Y dicen, esto es mucho más amplio. Esto es mucho más grande. Por eso dice, inescrutables elementos de la sabiduría de Dios, ¿quién podrá enseñarle? Sí, por eso en algún momento, incluso en las cartas de Romanos, Pablo termina en este éxtasis diciendo, inescrutables son la sabiduría de Dios. Efectivamente, porque ¿quién iba a pensar que Dios iba a encerrar a todos en pecado para tener misericordia de todos? Dice Pablo. Efectivamente, lo que está diciendo Pablo es, mira, que ahora yo mismo me estoy dando cuenta de que Dios no falló con Israel. De hecho, acá, mira este comentario, dice, Moisés, lo que se alega es que ellos volverán al Padre cuando venga Jesucristo en las nubes, pero es que ellos ya están viniendo al Padre porque Dios no falló con ellos. Solamente que es un remanente al cual Dios le dispensó su gracia por la elección, así como Pablo formaba parte del remanente, Pedro, toda la comunidad primitiva del primer siglo, la iglesia era judía en su esencia. Entonces no es que en el futuro, es que ellos ya están viniendo a Cristo. ¿Sí? Así como hay mexicanos que se están perdiendo, mexicanos que vienen a Cristo. No son especiales por ser judíos, usted lo tiene que entender eso. Pero es que quiero presentarte algo, Moisés. Porque entonces ya concluimos hasta aquí que efectivamente el verdadero Israel, la descendencia, el linaje de Abraham son los que son por la fe. Y entonces, ¿por qué se nos ha dicho los dispensacionalistas que son los judíos los que deben heredar esa tierra? Pero yo tengo aquí un apologista que dice que en realidad ellos no son judíos, sino unos impostores. Entonces yo quiero que usted vea este argumento brutal que está de acuerdo con nosotros y le ponga mucha atención. ¿Está listo, querido hermano? Porque aquí viene. Que tú no eres judío como lo eran verdaderamente, como era verdaderamente Jesús. Tú eres un descendiente legítimo como lo soy yo. Jesús era un verdadero hebreo. Tú no eres hebreo como eran los apóstoles. Ellos eran verdaderamente hebreos. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Aquí el verdadero debate va a ser Gutiérrez contra Gutiérrez. Claro. Déjame ver si lo puedo poner más alto porque dicen que casi no se escuchó. No, esto es una locura, gente. Ustedes tienen que escuchar esto, ¿no? Acá tenemos a nada más y nada menos que a mi querido Gutiérrez diciéndole a un judío, tú no eres judío, tú no tienes la fe verdadera. Mira, a ver si lo puedo poner más alto. Ah, sí, ahí se lo voy a poner más alto, permítanme un momentito, ¿eh? Se van a flipar con este video, ¿eh? Qué locura, ¿no? De verdad que, como dicen por ahí algunas personas, siempre queda un tweet, ¿no? Siempre, y sí, efectivamente, ¿no? También le rascamos y nos damos cuenta que efectivamente algo le sucedió a Gutiérrez en el camino, que terminó yéndose con los renfanitas. No sé si eran los cueritos de rana que le gustaron por ahí, o fue la época convulsiva de los Garilik, y dijo, aquí monto yo también mi negocio. Pero, a ver, déjame lo pongo. Ah, aquí viene. Mira, dame 10 segundos para que vea la gente lo que enseñaba Gutiérrez antes y lo que anda enseñando Gutiérrez ahora, que son puras locuras. Acá Gutiérrez está totalmente de acuerdo con nosotros le está diciendo a un profesor judío, eso le está diciendo, tú no eres judío. Y lo dice, a ese mismo profesor le dice, esa tierra no es tuya, se la robaron a los palestinos. Ay, señor. ¿Están listos, gente? Guarden este short porque aquí se va a poder ir con el querido Guti. Aquí está. Ve nada más esto, Ponle atención aquí, mira. Que tú no eres judío como lo eran verdaderamente, como era verdaderamente Jesús. Tú eres un descendiente legítimo como lo soy yo. Jesús era un verdadero hebreo.
Tú no eres hebreo como eran los apóstoles. Ellos eran verdaderamente hebreos. Entonces tú no crees en la fe hebrea, tú lo que crees es en la fe sionista. Ay, ay, ya, 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 ya. Ay, y si a ese le sumamos Moisés, si a ese le sumamos donde él dice que le robaron la tierra a los palestinos, pues tenemos el combo perfecto para cerrar, mira. Porque simplemente los israelitas, los ingleses, no les importó más ese terreno, pero ese terreno no era de ustedes porque ahí estaban los palestinos. Fue en 1948 que Naciones Unidas, las naciones cristianas, le determinaron que ese territorio era de ustedes. Entonces acá tenemos a Gutiérrez diciéndole a este judío que él no es judío, diciéndole que ellos se robaron la tierra, diciéndoles que si no fuera por ese brazo ideológico del sionismo ellos ni siquiera estarían ahí, y diciéndoles que ellos no tienen fe, al que ahora le llama pueblo escogido, sino que tienen fe sionista. ¿Algo que quieras agregar para ir cerrando? No, lo remató. Bueno, para cerrar, nada, Pacheco, te quiero dar las gracias. Yo siempre estoy a la disposición. Estos temas, pues, prácticamente es lo que yo comunico, ¿no? De manera regular. En cuanto al tema de la tierra, debe de levantar curiosidad, mucha curiosidad. Aparte de lo que menciona Pablo, aparte de lo que mencionó Esteban, Pablo nuevamente, el autor de la carta a los Hebreos, que ninguno de los autores del Nuevo Testamento escribe jamás absolutamente nada sobre una expectativa a poseer una porción de tierra alguna en el Medio Oriente. Nada, absolutamente nada. Inclusive, luego de la resurrección, algunos de sus discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿será en este tiempo que has de restaurar el reino a Israel? Y Jesús le dice, bueno, no le corresponde a ustedes conocer los tiempos y las sazones, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, lo que sucede es que se comienza a diseminar el mensaje del reino, el evangelio del reino, que ya hay un rey. Comienza a darse la noticia, sale de Jerusalén, alcanza Samaria, la capital de las tribus del norte. Se comienza a diseminar también entre los gentiles y comienzan entonces, ya llenos del Espíritu Santo, a comprender que la naturaleza del reino no era un asunto político, terrenal, nacional, de un pedacito de tierra, ¿no? Comienzan a comprender la magnitud del reino. Cuando Pedro habla de las promesas, dice, mas nosotros, según sus promesas, esperamos cielo nuevo y tierra nueva. No habla de un pedacito. Ahí era que Pedro tenía que decir, mas nosotros, según sus promesas, el pacto abrahámico, estamos esperando que finalmente se cumpla en la promesa de la tierra. No, Pedro dice, nosotros esperamos cielo nuevo, tierra nueva. Y eso es algo bien interesante porque el dispensacionalismo dice que la iglesia no cumple, no está cumpliendo y no puede cumplir en nada las promesas que se le hacen a Israel desde una perspectiva nacional, terrenal y étnica. Sin embargo, no solamente Pedro, sino que Pablo también se adueña de estas promesas. Por ejemplo, para mencionar algunas, puedo decir Segunda de Corintios capítulo 7. Pablo dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso está en Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Pablo le está hablando a la iglesia en Corinto, ¿ok? No al Israel según la carne. Pablo le está hablando a una comunidad creyente en Corinto y le dice, amados, puesto que tenemos tales promesas. Pero Pablo lo que está citando en realidad es la palabra donde dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Eso es lo que Pablo está tocando. Pablo se está apropiando, ¿ok?, de Levítico 26, de Ezequiel 37, de Isaías 52, de Segunda de Samuel 7, de Primera de Crónicas 17, ¿ok? Y Pablo se lo está entregando a una comunidad de creyentes diciendo, nosotros tenemos esas promesas. Entonces,
¿Por qué el dispensacionalista dice que no, que la comunidad de creyentes, que ellos llaman la iglesia, no está cumpliendo en nada las promesas del Antiguo Testamento dadas a Israel, pero vemos a Pablo que se está apropiando de ellas? Vemos a Pedro que está diciendo, nosotros esperamos según sus promesas, ¿no? La aplicación se da y el cumplimiento se da precisamente en esa comunidad de creyentes. Vuelvo y digo, la dicotomía no es Israel y la iglesia, o los judíos y los gentiles. La dicotomía es entre los creyentes y los no creyentes. Los que son de fe, esos son hijos de Abraham. Esos son hijos de Abraham. Tanto de los gentiles creyentes como de los de la circuncisión. Pero como dice Pablo en Romanos 4, no que solo sean de la circuncisión, sino que también sigan las pisadas de fe que tuvo su padre Abraham cuando todavía era un incircunciso. ¿Okay? Porque el vínculo es la fe. La dicotomía real es creyentes, todos los creyentes, sin importar la etnia, la nación, son hijos de Abraham. Los no creyentes no son hijos de Abraham. Así que, nada, gracias, Pacheco, y quiero, ¿verdad?, agradecerte el tiempo, la confianza, la invitación, y pues espero a la audiencia que, más que sea de su agrado, motivarlos a que estudien un poco más estos temas. Está tomando mucho auge este tema. Yo creo que va a ganar mucha más importancia. Tenemos conflictos en Medio Oriente, tenemos a Israel, precisamente el Estado moderno de Israel se acaba de cargar más de 71,000 personas en Gaza. Ha sido reconocido por diferentes organismos internacionales como un genocidio. Desplazaron a más de 2 millones de personas en Gaza. Actualmente, en este momento ya se han cargado a más de 1,000 personas en el Líbano y ya han desplazado a 1 millón de personas en el Líbano. ¿Okay? Y hoy salió una noticia donde se ha hecho la comunicación de que pretenden controlar a partir de esta semana hasta el 10% del Líbano. Van a incursionar para precisamente, oye, podrán decir que son teorías de conspiración o lo que sea, pero lo estamos viendo. Estamos viendo que han reducido a Gaza prácticamente a nada. Se están expandiendo. Ahora están caminando hacia el norte. ¿Ok? Están cubriendo más hacia el norte. Así que no sabemos hasta dónde va a parar esto, pero ciertamente yo creo que estos temas van a continuar en auge. Exhortarte, Pacheco, a que sigas adelante. Cuídate mucho porque la excusa de esto va a ser que eres un antisemita, que son malvados, yo lo sé, son malos. Ya, yo he escuchado quejas de tu persona, que amas a Hitler, que lo odias, que muchas cosas. Hace poco yo comentaba en otro canal con relación a esto, solamente Dios conoce su corazón. Dios conoce tu corazón, tú conoces tus convicciones. Yo no tengo acceso a eso. Ahora, yo te puedo decir que esto es una carta que casi todos ellos utilizan, ¿no? Claro. No, lo que sucede es que son antisemitas. Lo que pasa es que odian. Yo personalmente no tengo ninguna animadversión en contra de las personas. Yo hago muchas críticas en contra de la teología dispensacionalista, del movimiento sionista y del gobierno del Estado moderno de Israel, el Estado como tal. Ahora, las personas, pues yo espero que vengan al conocimiento de Cristo, la mayor parte de ellos. Para mí, antisemitismo es cuando se promueve el odio, la violencia, el discrimen contra una persona meramente porque sea judía. O sea, entonces, yo creo que ellos también están utilizando esta palabra y esta acusación de una manera tan liviana que está perdiendo. Exacto. Ya a nadie le importa. A mí particularmente, a mí no me importa que me llamen antisemita, todo lo que tú quieras. Yo sé lo que yo tengo en mi corazón y más importante que eso, Dios conoce mi corazón. Entonces, si van a llamarme antisemita o lo que sea, en realidad, bueno, allá es un asunto de ellos. Pero cuídate mucho. Siempre oro por ti, oro por tu vida, tu ministerio, tu familia. Sigue adelante. Gracias por la invitación nuevamente y a los hermanos a darle duro con el tema. Gracias, Moisés. Bueno, ya saben, seguir el canal de Moisés Gospel Love, así se llama. Y bueno, agradecerte. Muchas gracias, Moisés. Que estén bien. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Yo me voy a bajar de por acá, pero muchísimas gracias. Me despido y que tengan todas buenas noches. Cuídate, Moisés. Bendiciones. Ahí está, mis queridos hermanos. Moisés, una bendición, Moisés, la verdad.
perdidos en mal, pero tu luz vino, rompió ya mi noche, cambiaste mi historia, quitaste mi mal. Me has adoptado, no soy huérfano, ni prisionero, mi precio pago. Canto aleluya, la redención llegó. No hay otro nombre ni otro trono, solo en Jesús encuentro pago. Canto aleluya, la redención llegó. Me diste un futuro que nada arrebata, tu amor me sostiene, me llamas por mi nombre. Somos vencedores, hijos de promesa, levantan tu nombre, te cantan tus hijos. Me has adoptado, no soy huérfano, Mi prisionero, mi precio pago. Canto aleluya, la redención llegó. no hay otro nombre ni otro trono, solo en Jesús encuentro perdón. Canto aleluya, la redención llegó. Justificados de muerte a vida hoy, venimos a contar, Jesús pagó el precio. Justificados